Bienvenidos a Enfoques Concisos en Medicina Interna. Mi nombre es Sara Hernández, estudiante de octavo semestre, y hoy responderemos a la pregunta ¿por qué es importante hablar del extendido de sangre periférica? Pero entonces primero debemos de saber qué es el extendido de sangre periférica. Este es entonces un procedimiento por el que se va a observar bajo un microscopio una muestra de sangre para contar los diferentes tipos de células sanguíneas que circulan. Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y para determinar si el aspecto de las células es normal o anormal. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los hemogramas según la Sociedad Colombiana de Patología, el hemograma tipo 1, 2, 3 y 4 siempre se debe de acompañar de un extendido de sangre periférica, mientras que el hemograma tipo 5 y 6 se va a acompañar según las necesidades del médico y pues según los hallazgos del hemograma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se debe de tomar? Primero, debemos de tener en cuenta que entonces al extender la placa se va a dividir en cabeza, cuerpo y cola. Entonces, la técnica que más se utiliza es la técnica de cuña o llamada también lengua de gato, que básicamente se extiende la sangre por todo el portaobjetos para facilitar pues como su observación, y lo ideal es que quede una capa muy fina para que se vaya reduciendo a lo largo de la placa el número de células y se pueda realizar pues como una correcta observación. Entonces, como dije anteriormente, se divide en cabeza, que es donde nace pues el extendido, es la parte más concentrada, y esta es la zona rica en linfocitos. Debido al peso que tiene, no logran pues como un buen corrimiento. Luego vamos a tener el cuerpo o la zona ideal, y posteriormente la cola, que es la zona de los neutrófilos y los monocitos, y aquí es donde se tiene que lograr una buena distribución para que se pueda observar con mayor facilidad. ¿Cómo debe de tomarse? Entonces debemos de tener rápidamente en cuenta la preparación del portaobjetos, que esté limpio, que esté pues sin pelos, sin polvo, sin suciedad, sin grasa y sin huellas dactilares, que el área sea óptima para la revisión y básicamente que se prepare mediante la técnica que ya mencionamos anteriormente, que es la técnica de la cuña o lengua de gato, que es la más utilizada. ¿En qué casos entonces debe de usarse? Se usa principalmente en casos de anemia hemolítica, de infecciones, de trombocitopenia, de trastornos de los glóbulos blancos, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lesión renal aguda y sospecha de infecciones como por ejemplo la malaria. ¿Cómo sabemos si el extendido entonces es de óptima calidad? Básicamente debe de progresar entonces desde un aspecto grueso, desde el punto de origen, que es la cabeza, hasta un aspecto más delgado en el punto final, que es la cola. El extendido en todo el trayecto no debe tocar los bordes externos del portaobjetos, y al extender la sangre no debe de haber ni huecos, ni estrías, ni depresiones, y el extendido debe de ocupar 2/3 de la longitud del portaobjetos. Entonces, ¿qué debemos de observar y cuantificar en el extendido? En la línea roja se va a ver el color, el tamaño y la forma de los eritrocitos. En la línea blanca, el tamaño, la forma, la granulación, las lobulaciones y la relación núcleo-citoplasma, y las plaquetas, el tamaño, la forma y la agrupación. Entonces tenemos las alteraciones de las diferentes líneas. La línea roja, que es la más importante, los eritrocitos son las células más numerosas que se encuentran, y básicamente se tiene que mirar el tamaño, la forma y el color, y acá tenemos los tipos de anormalidad que más se presentan dividiéndolo según el tamaño, la forma, las inclusiones, el contenido de la hemoglobina, la maduración y la distribución, y este es el término que recibe según pues el tipo de anormalidad, ¿cierto? Luego tenemos la línea blanca, que se va a mirar el tamaño, la forma, las granulaciones y las novulaciones, y un frotis periférico normal debe de contener pues el espectro de los leucocitos maduros, incluidos los linfocitos, los neutrófilos y los monocitos. Y posteriormente vamos a tener las plaquetas, que se va a mirar el tamaño, la forma y las agrupaciones. Básicamente, esta es la bibliografía usada para responder a la pregunta. Muchísimas gracias. Si la información ha sido de utilidad, por favor no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir nuestro canal.